Papi? Papi, espérame, papá. El abandono paternal, entendido como la ausencia física, emocional y económica del padre en la vida de sus hijos, representa una de las problemáticas familiares más graves a nivel mundial. Esta ausencia tiene repercusiones duraderas en el desarrollo psicológico, social y educativo de los menores. A continuación, en este video se presentan los 10 países con mayor índice de abandono paternal, analizados desde múltiples dimensiones para comprender a fondo esta compleja situación. Número 10. China. En China, más de 61 millones de niños han sido denominados niños dejados atrás, debido a que sus padres emigran a centros urbanos en busca de empleo, dejándolos al cuidado de los abuelos u otros familiares. La política de desarrollo económico ha provocado grandes olas migratorias del campo a la ciudad, pero el Hukou, que es el sistema de registro domiciliario, impide que muchos trabajadores migren con sus familias, debido a la falta de acceso a servicios públicos urbanos. Estos niños crecen sin supervisión directa, sin apoyo emocional constante y con enormes dificultades escolares y emocionales. Aunque no siempre se trata de un abandono absoluto, la separación prolongada tiene efectos similares al abandono tradicional. Además, en muchos casos, los padres terminan formando nuevas familias en las ciudades, cortando progresivamente los vínculos con los hijos dejados atrás. Número 9. Corea del Sur. Corea del Sur enfrenta una crisis demográfica y familiar compleja. Aunque ofrece permisos de paternidad remunerados, solo un pequeño porcentaje de hombres hace uso de ellos, debido a la presión de sus empleadores y al estigma social que asocia la crianza con lo femenino. Las madres solteras enfrentan un enorme rechazo social y muchos hombres optan por abandonar la relación y el hijo antes que asumir las responsabilidades legales. Esto ha generado una cifra creciente de niños entregados en adopción o abandonados a su suerte. El abandono paterno se acentúa en un contexto donde las tasas de fertilidad son las más bajas del mundo y el matrimonio pierde fuerza entre las nuevas generaciones. A pesar del desarrollo económico, las estructuras culturales patriarcales impiden una distribución equitativa del cuidado infantil. Número 8. Japón. Japón presenta una forma particular de abandono paterno relacionada con la legislación en materia de divorcio. En muchos casos, una vez que la pareja se separa, uno de los progenitores, casi siempre el padre, pierde el contacto con los hijos, debido a que la custodia compartida no es común ni jurídicamente obligatoria. El sistema judicial japonés otorga la custodia exclusiva a uno de los padres, y la legislación no contempla mecanismos eficaces para garantizar visitas o comunicación si la relación entre los padres es conflictiva. Cada año, más de 160,000 menores pierden contacto permanente con uno de sus progenitores. Esta desconexión no solo es emocional, sino también económica. En muchas ocasiones, los padres tampoco cumplen con el pago de manutención y no hay una red sólida de protección estatal para los menores afectados. Además, el rígido sistema laboral japonés que exige largas jornadas a los hombres dificulta que muchos padres participen activamente en la vida de sus hijos, incluso antes de un divorcio. Número 7. Argentina. En Argentina, el incumplimiento de la pensión alimentaria por parte de los padres ausentes es una realidad alarmante. Más del 50% de las madres solteras reportan no recibir ningún tipo de ayuda de los progenitores y solo el 7.9% de los hombres separados cumplen con sus obligaciones económicas en tiempo y forma. Esta falta de corresponsabilidad ha llevado al Estado a crear registros de deudores alimentarios morosos, con el fin de sancionar a quienes evaden sus responsabilidades. Sin embargo, la medida tenía un impacto limitado. A nivel cultural, el abandono paterno sigue siendo tolerado, especialmente en sectores populares. La idea de que los hombres no crían o que pueden empezar otra familia sin consecuencias sigue presente en muchas narrativas sociales. El abandono afecta profundamente a los niños que experimentan sentimientos de rechazo, baja autoestima y dificultades para confiar en figuras masculinas en etapas posteriores de la vida. Número 6. Canadá. En Canadá, el abandono paterno está estrechamente vinculado con los índices de divorcio. Aunque el sistema legal permite la custodia compartida, en la práctica muchos padres quedan relegados en un rol secundario tras la separación. Un estudio del Canadian Children's Rights reveló que los niños sin padre presente tienen 5 veces más posibilidades de cometer suicidio o hasta 20 veces más probabilidades de tener problemas de conducta severos. El sistema de justicia familiar, muchas veces lento y costoso, complica aún más el acceso a los padres y a sus hijos, especialmente si existe conflicto entre los excónyuges. Aunque el país promueve activamente la igualdad de género, la crianza aún recae mayoritariamente en las mujeres. Esta situación es particularmente grave entre las comunidades indígenas, donde el abandono paternal se suma al trauma intergeneracional heredado de los internados forzados y la discriminación estructural. Número 5. Ecuador. En Ecuador, la migración internacional de los años 90 y 2000 tuvo consecuencias devastadoras para la cohesión familiar.
Miles de padres, principalmente hombres, emigraron hacia España, Italia o Estados Unidos buscando mejores condiciones laborales. En el proceso dejaron a sus hijos al cuidado de sus familiares, generalmente las madres o abuelas. Aunque algunos remitían dinero, con el tiempo muchos cortaron vínculos afectivos y económicos con sus hijos. En 2005, más de 200,000 niños ecuatorianos vivían con al menos un progenitor en el extranjero. Esta orfandad por migración generó impactos psicológicos considerables: depresión, problemas de conducta, bajo rendimiento escolar y dificultad para formar relaciones afectivas sanas. El Estado ha intentado mitigar la situación mediante programas sociales, pero la problemática persiste, sobre todo en áreas rurales donde las oportunidades económicas son escasas y la migración aún es vista como la única salida viable. Número 4. Colombia. Colombia enfrenta una elevada tasa de hogares monoparentales, en especial en comunidades vulnerables. Se estima que más del 40% de las familias en Colombia son encabezadas por mujeres, muchas de ellas jóvenes. El abandono paternal está estrechamente relacionado con el contexto sociopolítico. A lo largo del conflicto armado, millones de personas fueron desplazadas y muchas familias quedaron fragmentadas. La violencia ha generado situaciones en las que los hombres mueren jóvenes, se convierten en combatientes o simplemente desaparecen del entorno familiar. A ello se le suman problemáticas urbanas como el desempleo estructural, el consumo de drogas y la migración interna. La legislación colombiana establece el derecho de los niños de recibir manutención, pero la aplicación práctica de estas normas es deficiente, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. El resultado: generaciones de jóvenes que crecen sin modelo paterno, en contextos de violencia, pobreza y con escasez de oportunidades de desarrollo. Número 3. México. En México, el abandono de padres hacia sus hijos se ha convertido en una problemática estructural. Según datos del INEGI, más del 40% de los hogares están encabezados por mujeres solas. Esta tendencia se agrava a la evasión sistemática del pago de pensión alimentaria. Más del 67% de los padres no cumplen con esta obligación tras su separación. Uno de los factores más determinantes es la migración. Muchos hombres abandonan sus comunidades para buscar empleo en Estados Unidos, pero una vez instalados allá cortan lazos con sus familias. Las remesas, que podrían significar un apoyo constante, terminan irrumpiéndose con el tiempo. Además, en la cultura patriarcal mexicana aún se considera que en las tareas de cuidado y crianza la responsabilidad es exclusiva de la mujer, mientras que muchos hombres ven la paternidad como una carga económica más que como un compromiso emocional. Las consecuencias son profundas. Muchas madres deben trabajar en la inconformidad, los hijos presentan bajos rendimientos escolares y crece la violencia intrafamiliar en contextos de estrés financiero y emocional. Número 2. Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de su desarrollo económico, enfrenta crisis de paternidad silenciosa. Alrededor del 25% de los niños estadounidenses, unos 18 millones, viven sin su padre biológico. El fenómeno se ha incrementado desde los años 60, coincidiendo con un aumento en las tasas de divorcio, nacimientos fuera del matrimonio y cambio en los modelos familiares. Uno de los elementos estructurales clave es el sistema judicial familiar, que en muchos casos otorga la custodia total a la madre, reduciendo el contacto del padre con los hijos, especialmente cuando hay conflicto entre los progenitores. Aunque hay leyes para asegurar la manutención, su cumplimiento es inconsistente. El abandono paterno en Estados Unidos está vinculado con estadísticas alarmantes. 85% de los jóvenes encarcelados provienen de hogares sin figura paterna, así como el 90% de los menores huyen de casa. Aunque existen iniciativas como el Fatherhood Go para fomentar la participación de los padres, los desafíos culturales y económicos como el desempleo y la pobreza en comunidades afroamericanas e hispanas complican el panorama. Número 1. Sudáfrica. Sudáfrica encabeza las estadísticas globales de hogares donde los niños crecen sin sus padres. Se estima que más del 60% de los menores sudafricanos no viven con su progenitor masculino. Este fenómeno se debe al entrelazado de las causas estructurales, históricas y sociales. Durante el apartheid, el régimen racista sudafricano impuso restricciones a los movimientos de los trabajadores negros, muchos de los cuales eran forzados a dejar sus hogares para laborar en las minas o trabajos industriales lejos de sus familias. Esta migración forzada desintegró los núcleos familiares tradicionales. Tras el apartheid, aunque el sistema legal cambió, las escuelas sociales persistieron. En la actualidad, el desempleo crónico, que afecta a más del 30% de la población activa, la violencia urbana, el consumo de sustancias y la falta de programas de paternidad han reforzado esta tendencia. Muchos hombres abandonan sus familias al no sentirse capacitados para ser proveedores, o simplemente se desentienden en sus responsabilidades, en parte porque socialmente no se les exige la rendición de cuentas. Consecuencias como embarazos adolescentes, delincuencia juvenil y depresión infantil son comunes, evidenciando el impacto profundo en la ausencia paterna. El abandono paternal es una herida social profunda y silenciosa que trasciende fronteras, culturas, religiones y niveles de desarrollo económico. Como ha quedado evidenciado en este análisis de 10 países de distintas regiones en el mundo, esta problemática no responde a una sola causa, sino a una red compleja de factores estructurales, históricos, económicos, legales y culturales.
En Sudáfrica, por ejemplo, la pobreza estructural ha perpetuado la desintegración familiar. En Estados Unidos y Canadá, el sistema judicial y los patrones de crianza moderna dificultan la permanencia del padre en la vida de los hijos tras el divorcio. En América Latina, con casos como México, Colombia, Ecuador y Argentina, el abandono se mezcla con la migración de inconformidad laboral, desigualdad y una cultura patriarcal arraigada que aún no reconoce plenamente la responsabilidad de la crianza. Pero bueno, por aquí vamos a dejar este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, pueden regalarme un like, suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en un próximo video de Dando Datos.